ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenia. Hoy, queridos oyentes, vamos a hablar de ese corazón que tanto ha amado a los hombres y tanto nos sigue amando. Es el corazón de Jesús, del que vamos hoy a hablar con un invitado muy especial que ya ustedes, quizás los más antiguos, conocen y que nos va a introducir en esas promesas que el corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita para todos nosotros. Un cordial saludo, queridísimos oyentes. Un programa más que estamos haciendo desde los estudios de NSE aquí en Barcelona, en España, para Radio Católica Mundial. Saludo en primer lugar a nuestro técnico aquí en Barcelona, Carlos Quequesana, en conexión con nuestro apreciado técnico de Radio Católica Mundial, Jorge Graña, en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Pero antes de saludar a nuestro especialísimo invitado, que ya verán que lo conocen porque ya hemos otra vez recuperado los programas con el padre Miguel Ángel Díaz, vamos a dar las preguntas del concurso, no concurso, es un estudio que estamos haciendo de esta semana. Primera pregunta. San Mateo en el capítulo 16 narra la promesa de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿En qué ciudad estaba Jesús cuando pronunció estas palabras? La segunda, ¿quién fue el último de los apóstoles en morir? Y la tercera, ¿qué profesión tenía Zaqueo, el que se subió a un árbol para ver a Jesús pasar? Bueno, ahora sí que nos vamos a Brasil en conexión con el padre Miguel Ángel Díaz, misionero está en la parroquia Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Brasilia. Padre, muy buenos días. Buenos días, hermana, y buenos días y bendición para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, padre. Y bueno, yo quisiera, me lo recordó Jorge Graña, nuestro técnico de Radio Católica Mundial, me dijo: hermana, diga por favor que el padre Miguel Ángel fue el fundador de este programa. Imagínense a quien tenemos en línea, al padre Miguel Ángel, que es muy querido, no solamente, por supuesto, en NS, sino también en Radio Católica Mundial. Y con él, precisamente, con el padre Miguel Ángel, que está en Brasil, vamos a hacer hoy un programa dedicado al corazón de Jesús y a esas promesas que dijo a Santa Margarita María, y como Jesús no miente, esas promesas se cumplen. Pero primero, padre, yo le quería preguntar, porque algunos papas han manifestado a través de escritos que la devoción del corazón de Jesús es fundamental, no es como otra devoción cualquiera, es quizás no solo la fundamental, es la primera y está por encima de todos. Padre, ¿por qué? Bueno, al hablar así de ese modo, los papas, la Iglesia, lo que quiere afirmar es que esta devoción precisamente es esencial porque conduce al centro mismo de toda la obra redentora, que es el amor de Cristo. El amor de Cristo es el motor, y no solamente de Cristo también, porque el amor de Cristo, el corazón de Jesús simboliza el amor de Dios por nosotros. Un Dios que nos crea, un Dios que nos conserva en la existencia, un Dios que nos redime, un Dios que nos santifica con el Espíritu Santo.
con la obra sacramental, y entonces todo es impulsionado, movido en Dios por el amor. Y por eso es que la Iglesia reafirma que esta devoción no es una devoción más, sino que es el resumen de todas las otras devociones, porque se trata del amor del mismo Cristo por nosotros. El Papa que lo dijo de un modo explícito fue el Papa Pío XII, en la encíclica Aurietis Aqua. Él dice que el corazón de Jesús es símbolo vivo y elocuente del amor divino y humano, porque Dios nos ama en Cristo con amor divino, su persona es persona divina, y también como hombre nos ama con amor humano. Por eso se compadece, por eso está herido, siente nuestra ingratitud, porque sufre con ese corazón humano. Y también el Papa León XIII decía que esta devoción era la síntesis de toda la religión, porque cuando uno analiza no solamente los escritos de Santa María, sino las apariciones, curiosamente se le aparecía los jueves cuando ella estaba en adoración eucarística. Por tanto, esta devoción nos lleva también a la Eucaristía y nos lleva a la reparación y a la confianza y al amor en el Señor Eucarístico. Sí. Por estas razones, con toda propiedad se puede decir que esta devoción es esencial, nos lleva al mismo centro de nuestra fe católica, que es también la Eucaristía. Padre, yo le quería preguntar, ya Cristo está glorioso en el cielo, por lo tanto es, y era antes, porque como persona divina existió desde siempre, es felicísimo en sí mismo, ¿no? No es que, es feliz, no necesita nada más, algo más en él para ser más feliz, es completamente feliz. Pero Padre, esto significa, Cristo es felicísimo ahora mismo, pero esto significa que Él ya no siente nuestras ingratitudes, porque claro, como es feliz, y uno dice, está en el cielo, Cristo no siente nada del mal que le podamos infringir, porque yo esto sí que lo he oído, Padre, a personas que, Cristo, ¿cómo va a sentir lo nuestro, estas ingratitudes, si Él ya goza, está en el cielo? Ahí los estudiosos, los expertos de Cristología nos enseñan que Cristo glorificado, Él ya no sufre en su humanidad es gloriosa, no sufre como en la pasión, pero de un modo misterioso, místico, su corazón permanece sensible, no de un modo pasional, sino en un modo espiritual. Y por eso en los escritos de Santa Beda María Alacoque, cuando Jesús le dice a la santa, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe más que infidelidades, y que él mismo dice, el Señor mismo le dice en revelaciones privadas a Santa Marita María, que ese corazón que sufre la ingratitud de los hombres. Entonces se está refiriendo de un modo espiritual sobre todo. También otra explicación que encontramos es que Jesús glorioso, Él no pierde su amor, y por eso el amor es sensible, y por eso se duele de la ingratitud, no como sufrimiento físico, sino como dolor, porque el alma puede sentir, y no necesariamente es una realidad física, es una realidad interior, sino como un dolor de amor rechazado. Y esto lo hemos experimentado todos. ¿Cuántas veces es el alma internamente la que sufre? Externamente no tengo un sufrimiento físico, pero sí interiormente. Santa Marita María también, cuando una de las cosas Jesús le explicó, los símbolos que aparecían en torno al corazón de Jesús, sabemos que hay espinas, ¿no? Pues precisamente le dice Jesús a la santa que esas espinas significan las infidelidades, las ingratitudes que cometen los hombres que hieren su corazón. Es un recuerdo permanente
el que permanezcan esas espinas para recordarnos nuestro desamor para con el Señor. Entonces, Cristo no sufre como antes, o en la pasión, pero su amor sigue siendo herido por nuestra indiferencia y nuestro modo de tratarle. Bueno, Padre, pues... Aunque el padre, nuestro padre, el padre director espiritual, Padre Molina, decía que, miren, tal vez los teólogos van a tener que explicarlo de un modo teológico, pero está en la vida de los santos, en sus innumerables revelaciones privadas, aprobadas por la Iglesia, que habla de ese sufrimiento del corazón de Jesús. Qué misterio, sí. Padre, bueno, no sé si usted también tiene experiencia de esto o se ve en el ambiente. Uno quizás le pregunta a un joven, ¿tú has oído hablar alguna vez de hacer los primeros viernes pues en honor al corazón de Jesús? Bueno, no tienen ni idea. A mí me da mucha lástima, incluso personas no tan jóvenes, que ya creo que antiguamente, bueno, los primeros viernes se celebraba mucho y además se cumplía todo de hacer los primeros viernes de cada mes, pero ahora se ha perdido mucho y no solo que no se ha perdido, es que no se conoce. Entonces, Padre, ¿por qué cree usted, quizás por la gran desacralización que hay ahora en el mundo, pero por qué esta ignorancia de hacer los primeros viernes de cada mes en honor al Sagrado Corazón? Bueno, yo creo que existen diversas causas, ¿no? Una primera es que indiscutiblemente que hay una falta de predicación, de formación en torno a la espiritualidad del corazón de Jesús, no solamente en el pueblo, por falta de que los pastores, nosotros los sacerdotes, somos los responsables de eso. Más también el problema es que si nosotros los sacerdotes no hemos bebido esa espiritualidad desde el tiempo de la formación del seminario, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no se puede enseñar lo que no se conoce. Yo pues tuve la gracia inmensa de conocer al Padre Molina y realmente él, en la formación que siempre me dio, pues nos inculcó esto, la devoción al corazón de Jesús, la consagración, el cumplimiento de las promesas. Entonces, supone que cada sacerdote asuma su compromiso, su responsabilidad de formar al pueblo, y la predicación sobre las promesas y sobre el valor de todos los elementos fundamentales del corazón de Jesús. Y como usted decía, la secularización, cada vez se alejan más de Dios, muchos cristianos ya no practican, viven sin referencia ninguna al amor personal de Cristo, ¿no? Y yo pienso que la secularización es un efecto de ese desconocimiento que hablábamos antes, ¿no? Cuando se desconoce no se puede amar, vivir lo que no se conoce. Y consecuencias, pues el enfriamiento en la fe, se pierde el sentido del pecado, ya no se encuentra ninguna motivación para practicar esta devoción. Y luego que yo percibo, yo también percibo, yo soy párroco aquí, y yo percibo que nos domina un activismo pastoral en el cual se pone más énfasis en hacer cosas que en ser, que en alimentar los grupos parroquiales o los fieles. Entonces, por ese exceso de ánimo de querer hacer actividades meramente externas a veces, y no frecuentar o fomentar estas prácticas de devoción que es para conservar el alma con salud espiritual. Así es, Padre. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa del programa porque después de la pausa vamos ya a extendernos con el Padre Miguel Ángel Díaz, que está en Brasil, que nos hable de las promesas. Son promesas, es decir, que el que haga esto, Jesús ha prometido, el que haga lo que nos va a decir el Padre, bueno, el Padre lo va a decir en nombre de Jesús, va a recibir unas promesas inmensas de este sacratísimo corazón, y esto se lo dijo a Santa Margarita María, y además
esto está aprobado por la Iglesia, o sea, es de verdad. Así que, bueno, vamos a escuchar, o vamos a tener una pequeña pausa y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, ahora sí, Padre, si le parece, podríamos ir explayándonos un poquito en cada promesa. Es que son preciosas y además es que son promesas muy grandes para nosotros, no solamente durante la vida, sino en la hora también de la muerte. Padre, si nos puede ir diciendo y explicando. Sí, bueno, la primera promesa, en el orden que yo las tengo aquí, sí. El Señor se compromete a daré todas las gracias necesarias a su estado de vida, ¿no? El Señor se promete que los devotos, este es el sentido, ¿no? Que todos aquellos que le tengan devoción, que procuren practicar los elementos esenciales, el amor, la confianza, la reparación, que el Señor va a conceder aquellas gracias que sean esenciales para cumplir con los deberes, con las obligaciones del estado de vida de cada uno, el que esté soltero, el que esté casado, que esté consagrado a Dios. El Señor va a conceder gracias especiales para el cumplimiento perfecto de esos deberes de estado. Eso es lo que el Señor se compromete en esta primera promesa, lo cual es una promesa ya de por sí maravillosa, porque hay que reconocer que ya es muy difícil cumplir deberes, ser responsables, o sea, encontrar esposos que realmente cumplan todos los deberes, papás que cumplan sus deberes con sus hijos, deberes de estudio o trabajadores. Entonces, si no tenemos el auxilio de gracias especiales que el Señor nos concede, es para nosotros muy difícil practicarlas, ¿no? Esa es la primera promesa. Estas promesas expresan verdades espirituales, pero en el fondo están todas ellas derivadas del mismo Evangelio. No estamos diciendo algo al margen de lo que ya también el Evangelio, y aquí lo explicita para nuestra vida concreta y práctica del día a día, ¿no? La segunda promesa, pondré paz en sus familias, en aquellos que se le consagren y tengan devoción, expongan el cuadro. También es una promesa de que va a colocar paz en las familias. Yo recuerdo que cuando trabajé en Chile, me acuerdo con una familia, había una desunión entre papás y hijos, y fue impresionante porque el mes de junio que yo viví, ellos fueron con tal naturalidad a contarme, después de haber colocado la imagen del corazón de Jesús y consagrando la familia, de que el hijo les había ido a pedir perdón a ellos. Sí. Y yo hasta yo mismo fiqué impresionado de que yo decía, pero tan rápido obra el corazón de Jesús. Sí. Pondré paz en sus familias. Cuando yo tenía 8 años, todavía recuerdo que fue el día en que un sacerdote fue a colocar un Sagrado Corazón de Jesús grande en una de las paredes de nuestra casa. Fue, bendecida la casa, consagrada mi familia al Corazón de Jesús. Entonces, lo que quiero decir con esto, que incluso es una catequesis para los niños en las casas, y que eso no se olvida. La tercera promesa, los consolaré en todas sus aflicciones. Qué bonita esta. Aquí estamos en un valle de lágrimas, cercados por preocupaciones, angustias, desánimos, tristezas, decepciones, y el misterio del dolor, ¿no? Del sufrimiento. Pues el Señor quiere ser nuestro conforto, nuestra fortaleza, el coraje para seguir viviendo, cada uno cumpliendo
con fidelidad sus obligaciones. Y por encima del peso de la cruz, pues está la gracia de Cristo, que nos promete que va a ser en ese momento difícil un momento de conforto, ¿no? Para todos nosotros. En la cuarta promesa encontramos ser su refugio seguro en la vida y especialmente en el momento de la muerte. En la vida todos sufrimos, como hablábamos antes, dificultades, pruebas, crisis, y a veces crisis de fe. Y en la muerte los santos dicen que el demonio es la última guerra para ver si consigue desesperar al alma y desanimarse, o imagínense que me llegue la muerte y yo no estoy preparado porque no estoy debidamente preparado, ¿no? Entonces aquí el corazón de Jesús nos ofrece la posibilidad de que Él va a ser ese seguro refugio que va a confortarnos durante toda la vida y sobre todo en el momento de la muerte, tener la convicción: yo me consagré al corazón de Jesús, le recé tantas veces al corazón de Jesús, intenté practicar sus promesas, pues se va a ser nuestro consuelo en el momento de la muerte también. Sí. Quinta, bendeciré los hogares donde la imagen de mi Sagradísimo Corazón sea expuesta y venerada. Yo les coloco el ejemplo que en mi casa fue un sacerdote bendijo el cuadro que habían comprado mis papás, y él lo bendijo y bendijo la casa. Y pues puedo decir, hasta por mi vocación, que indiscutiblemente tiene que haber sido una bendición propia de esa bendición de los hogares. Sí, padre. El Señor se compromete a bendecir no solamente el hogar físico, más allá del aspecto físico, es abençoar ese lar y hacer un lugar de caridad, de paciencia, de comprensión. Yo veo tanta división, tanta desunión. Entonces el Señor se está comprometiendo precisamente a sembrar eso en el hogar, en la casa de cada uno de aquellos que se le dediquen con devoción y se le consagren. En la sexta devoción, en promesa, encontramos también: daré abundantes gracias a sus trabajos y empresas, bendeciré sus empresas. Aquí ya se refiere al trabajo, al día a día, a lo que trabajamos con el sudor de nuestra frente. Y cuántas veces algunos no ven el fruto de su trabajo, extenuados, cansados excesivamente, pues el Señor va a ser el conforto en el trabajo, pero también se compromete a que sea próspero, a que nunca falte el pan, que nunca va a faltar lo necesario para cada uno, bendiciendo nuestros trabajos y nuestras empresas. Por más crisis económicas que haya, esto es un aval para esos momentos de crisis, la devoción al corazón de Jesús. La séptima: los pecadores hallarán en mi corazón la fuente de misericordia. Aquí quería recordar otro caso que yo viví. Conocí una familia estando en Chile también, haciendo apostolado. La señora, una mujer me comentó que su papá llevaba más de 40 años que estaba alejado de la iglesia, que no se confesaba, y había perdido el habla. Él escuchaba, pero no podía hablar, ¿no? Y no daba señales hasta ese momento de conversión. Y ella colocó la imagen del corazón en su casa, consagró toda la familia al corazón de Jesús. Recuerdo, le bendije la casa, y no pasó ni una semana que ya hizo la novena, porque a partir de ahí le hizo una novena al corazón de Jesús, y fue fulminante también. En 9 días ella me llamó y me dice: padre, que mi padre quiere que venga un sacerdote. Ay, qué bonito. Y era mudo, pero él podía, sus hijos lo entendían perfectamente a lo que se refería,
y lo descubrieron porque esa familia estaba pasando la plancha a una sotana de un sacerdote y él señalaba la sotana diciendo que quería hablar con un sacerdote. ¡Qué interesante! Con sacerdote. Sí. Y por eso, pues aquel hombre se confesó, recibió también ya la unción de los enfermos y en el mes de julio murió. Uy, Padre, Dios mío. Yo cuando vi todo eso en el plazo de un mes, yo dije, esto es fruto del Sagrado Corazón de Jesús, y un cumplimiento más lo salvó en el último mes de su vida. Uy, sí, yo creo que más de un oyente se ha emocionado con lo que acaba de decir, Padre, ¿eh? Hasta yo, sí. hasta yo. No hay que desesperar nunca, y en nuestra petición, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente de misericordia. La octava promesa, las almas tibias se volverán fervorosas. Las promesas que vienen ahora a continuación, así que no, los pecadores saldrán del pecado, los tibios van a salir de la tibieza, y los que ya son fervorosos, que es la novena, subirán rápidamente a gran perfección. Realmente la espiritualidad del corazón de Jesús nos lleva a la perfección y a la búsqueda de la santidad, a salir de la superficialidad, de la mediocridad, de la imperfección, y entregarnos a la práctica de la virtud. La virtud que vemos en Cristo, en la Virgen María y en los santos. Sí. Quien realmente es devoto constante, diario, fiel, que intenta mantener siempre esa devoción, es indiscutible que nos quita la pereza. La pereza para la vida espiritual desaparece. Sí. Aquí teníamos la octava, que es la tibieza, la novena, que es sobre el fervor, subirán a mayor perfección aquellos que ya son fervorosos. La número 10 a mí me gusta mucho, es la verdad, sí, claro. Porque esta tiene que ver con nosotros, con los sacerdotes. Él dice que bendecirá a los sacerdotes que propaguen esta devoción. Aquí un poco interesado yo también. Sí. Porque claro, me quiero ganar el reino de los cielos, aunque soy tan pecador y a lo mejor no cumplimos muchas veces nuestros deberes de pastor, de sacerdotes, pues el Señor se compromete también a darnos gracias para que cuando cumplamos nuestros deberes sacerdotales, nuestro ministerio, ya de por sí el sacerdote tiene en virtud del orden sacerdotal, ejerce un poder que es sobrehumano, es poder de Cristo, es Cristo quien celebra la misa, es Cristo quien absuelve los pecados, es Cristo quien por medio de los sacramentos comunica la gracia. Pero bueno, aquí el Señor se compromete a bendecirnos. Eso ya tenemos de modo ministerial también una gracia dada a la fragilidad humana, hacernos instrumento de bendición para otras almas, si realmente nos dedicamos a propagar esa devoción del corazón de Jesús. Sí. Y yo he estado ahora hace poco en Orlando, allí en Estados Unidos, y estuve en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y me tocó celebrar misa en una capilla que normalmente no hay misa. Más me quedé impresionado porque la capilla se llenó. El día del Corazón de Jesús, la capilla se llenó. Los otros días no había ni una cuarta parte de la capilla. Y ese día se llenó la capilla y fue muy bonito porque hacía mucho tiempo que esas personas no tenían una misa en el Día del Corazón de Jesús donde se podían consagrar, y se consagraron, las consagramos al corazón de Jesús. Sí. Fue para mí una experiencia bonita como sacerdote. Sí. Y también tenemos esta promesa que se le llama la gran promesa. La promesa donde Jesús se compromete a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la perseverancia final. Esta promesa, última promesa, tenemos que entenderla en el significado de que el Señor concede gracias especiales para morir en estado de gracia a quienes ya se están esforzando
en esta devoción, vivirla con fe y con espíritu de conversión. No es que si comulgo 9 primeros viernes de mes y luego me entrego al pecado y sigo viviendo en pecado, estoy pidiendo un milagro que ya el Señor hace. Claro, entonces tiene que haber, tengo que hacer un esfuerzo concreto por conformar mi vida a lo que exige esta promesa, más practicar los 9 primeros viernes de mes seguidos. Yo leí de un padre jesuita, el padre Mendizábal, muy devoto del corazón de Jesús él. Este padre jesuita escribió una historia que era así. En un pueblo cae un pedrero de un tercer piso y está gravemente herido. La madre va a socorrerlo y pide que urgente venga un sacerdote. Ese día en el pueblo no hay sacerdote. No hay sacerdote ese día en el pueblo. Y la madre aquella comenzó a repetir: mi hijo no puede morir porque mi hijo cumplió los 9 primeros viernes de mes. Era lo que ella repetía una y otra vez. Sí. Un sacerdote llegó al día siguiente en contra de lo que le habían dicho, que moriría de modo inmediato. El moribundo alargó su vida y efectivamente llegó el sacerdote al día siguiente, le dio sacramentos y ese día murió. Sí. Y aquella mujer repetía: Jesús siempre cumple sus promesas. Era lo que repetía: por eso mi hijo no puede morir. Yo fiqué tan impresionado de ese ejemplo que contó el padre Mendizábal. Y es que esto lo vemos de un modo o de otro en tantos ejemplos. Yo como sacerdote atiendo muchos moribundos, a muchos enfermos que ya me llevan al hospital, me llevan a sus casas, y yo digo, pues es que este hombre que ahora está recibiendo sacramentos, después de escuchar la vida que han llevado, digo, es que aquí hay una intervención divina, de que Dios ha querido dar la gracia de la salvación a esta persona. Entonces, esas experiencias también las he vivido. Qué bonito, que era precisamente lo que también, como el padre tiene tanta experiencia en la parroquia que se llama, donde él está, que se llama Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Quería luego, quizás después de esta pausa que solemos tener a lo largo del programa, la segunda pausa, que el padre, porque los ejemplos estos nos conmueven, porque uno dice, es verdad, no es que estas promesas estén ahí un poco, no, es que es verdad, y muchas veces ni nos convencemos. Pero bueno, ahora, padre, si tiene algunos casos preparados o que quizás después de la pausa le quería preguntar algunas cositas sobre estas promesas que a lo mejor muchas veces no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué Dios me tiene tan crucificado? Y a veces reprochamos a Dios, pero claro, también, por ejemplo, el valor de la cruz, ¿no, padre? Y Jesús mismo nos da la cruz, pero nos va a consolar también en esas aflicciones, para que usted nos hablara un poquito de ello, padre, si le parece después, entonces de... Sí, hablaremos después, y me falta una promesa que la voy a decir después también. Sí, padre, bueno, adelante la pausa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, padre Miguel Ángel, si desea entonces la promesa que nos falta. Sí, es que no solamente hay promesa de bendición para los sacerdotes, mas también hay promesa para quienes propaguen cualquier persona esta devoción. Esta promesa, confieso que a mí me gusta mucho porque está relacionada con el Apocalipsis también. Quienes propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en el corazón de Jesús y jamás será borrado. El Apocalipsis nos habla de que los nombres de los elegidos están escritos en el libro de la vida. Mas ese libro de la vida es el corazón de Jesús. Qué bonito. Y el Señor le dice a Santa María que cuando ella le pedía que pudiese amar
ella con el mismo corazón de Jesús. De un modo místico, Jesús se le aparece, le arranca el corazón de carne, lo introduce en el corazón de él, de Jesús, y luego le coloca su corazón en el corazón de Margarita. Intercambio de corazones, Padre. Un intercambio. Y entonces, ya está escrita ella en el corazón, dentro del corazón de Jesús, y nadie la puede apartar de ese corazón. Esa es una imagen muy bonita. Muy bonita, sí. Entonces, esa es la promesa que me faltaba también comentar, sí, para nuestros oyentes. Padre, le quería entonces preguntar que es verdad, son preciosas las promesas, pero claro, en la realidad nuestra, todos, como dice el Vía Crucis, todos tenemos nuestra cruz, todos. Y pareciera, ay, si el corazón de Jesús me ama tanto, ¿por qué me tiene tan crucificado o crucificada? Por ejemplo, ya sea en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida de comunidad, porque todos tenemos nuestra cruz. Padre, háblenos un poquito del valor tan importante que tiene, que la cruz parece muerte, pero es que la cruz y la resurrección es lo mismo. Es decir, como decía también el Padre Molina, es las dos caras de una misma moneda, no se puede separar. Entonces, Padre, para que nos consolemos un poquito dentro de todas nuestras aflicciones, que el corazón de Jesús nos va a consolar. Hermana, el misterio de la cruz, del sufrimiento, solo se comprende a la luz del misterio de la pasión y la redención de Cristo nuestro Señor, ¿no? Sí. Cuando analizamos de dónde viene el sufrimiento, es una consecuencia del pecado original. Entra ese desorden en nuestra naturaleza y experimentamos el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual. Mas, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo se encarna y encarnándose, Él transforma nuestra humanidad y transforma también el sufrimiento. Lo transforma, lo diviniza y lo transforma en un instrumento de purificación, de reparación, en un instrumento de santificación, un instrumento que nos hace madurar espiritualmente y que nos hace adquirir méritos para vida eterna. Lo que yo siempre digo, que lo que el demonio intentó al colocar el sufrimiento fuese motivo de desesperación, de angustia, un callejón sin salida, el Señor transforma las mismas herramientas que el demonio empleó para perdernos, las emplea ahora para salvarnos. Entonces, en Cristo, la cruz ha sido transformada en una escuela, un aprendizaje de salvación. Quien acepta en Cristo el misterio de la cruz le salva, la cruz le redime, y el Señor se compromete a darnos fuerza sobrenatural, divina, para llevar esas limitaciones. Nadie, ninguna persona en este mundo está exento del sufrimiento. Nadie. Cristo no quiso eximir ni a su propia madre. Por eso la contemplamos dolorosa también a ella al pie de la cruz. Y fue el camino que Dios invirtió en contra de lo que había hecho Satanás para transformar, que ese fuese el mismo camino también para salvarnos. Entonces, solo contemplando a Cristo, contemplando su pasión, su sufrimiento, entendemos el por qué Dios permite en nuestra propia vida el sufrimiento muchas veces. Y ante el misterio del dolor, Cristo también nos enseña cuál tiene que ser nuestra actitud. Abandono confiado en el Padre. Esa es la actitud y ejemplo que Cristo nos da. Que al final del túnel no es oscuridad, es noche. Va a brillar después del amor, y va a venir la resurrección. Después de la noche viene el día. Después de la tempestad viene la calma. Mas ese confiar y esperar que lo vemos en la cruz. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo todo, lo dejo todo a ti. Es el significado de lo que Cristo nos quiso decir. Por tanto, en varios santos que le tengo la oportunidad de leer, San Fama Ligorio, entre ellos dicen que la meditación de la pasión
es de lo que más ayuda a comprender el propio sufrimiento y a llevar nuestras cruces, si nos habituamos a meditar en el sufrimiento de Cristo. Padre, ¿por qué por qué se dice que dos cruces pesan menos que una? Cuando uno está centrado en él mismo, claro, tengo una losa encima. Cuando ayudo a llevar la cruz, dicen que la mía pues pesa menos, Padre. ¿Por qué esto tan bonito y tan... que es verdad, me parece, ¿no, Padre? Dos cruces pesan menos que una. Bueno, eso lo vemos, por ejemplo, Sí. lo que hace una madre con un niño. Sí. Una mamá se levanta de noche, da de mamar a su crianza, un niñito, si se coloca enfermo, y la madre no repara para nada, que no durmió, que está cansada, que no consiguió, o sea, está centrada en aliviar al otro, y por una gracia especial, Dios, quien lleva el peso de esa madre, es la gracia de Cristo, de que le dio la maternidad. Pues algo parecido acontece en nuestras vidas también, cuando somos solidarios, como por propia voluntad, cuando somos solidarios con el sufrimiento de los otros, hasta el Señor nos concede la gracia de que nos bendice, que ayudando se apaga, disminuye el peso de la cruz que llevamos, con una misma bendición del Señor a causa de mi generosidad para con esa otra persona que sufre. Y esto lo vemos constantemente en la vida de tantos santos. Uno lee la vida del santo cura de Ars, uno ve tanto sacrificio, tanta penitencia, y era todo en bien de las almas. Y en otros santos, ¿no? Entonces el Señor nos premia confortándonos y aliviando el peso de nuestros propios sufrimientos cuando nos hacemos cargo de los sufrimientos de otros. Qué bien, muy bien. Padre, y ya, lo que le quería preguntar antes en cuanto a su parroquia, que tiene mucha vida, como nos decía antes del programa, ha habido así como los ejemplos que nos ha contado, porque nos ha conmovido de verdad, de alguno de sus feligreses que usted haya visto patente, o cómo, y también cómo imparte usted la devoción allí en la parroquia. Bueno, nosotros aquí en nuestra parroquia todos los viernes siempre recordamos al Corazón de Jesús, pero de un modo especial. Los primeros viernes de cada mes se celebra la misa de modo solemnísima. De hecho, ese día se tienen 3 misas. Durante la semana siempre tenemos una única misa, pero ese día tenemos 3 misas para dar más oportunidad a que asistan personas de mañana, de media tarde y de la noche. Y a cada una de esas misas se ve una mayor concurrencia por parte de las... Lo hacemos también con la constante distribución de estampas del Corazón de Jesús para que sean colocadas en sus casas, escapularios del Corazón de Jesús que damos gratuitamente en esas misas. También otra cosa que yo hago en mis tiempos libres, que es la consagración, la entronización del Corazón de Jesús por las casas. ¡Ay, qué bonito! Las familias piden, en la parroquia solicitan, y entonces voy haciendo 2 o 3, una semana, voy haciendo poco a poco esa entronización también del Corazón de Jesús. Y por supuesto intentamos que haya mayor tiempo de horario para confesarles cuando llegan los primeros viernes, de un modo especial para que ganen, estén bien dispuestos, procuren estar siempre en la gracia santificante y por eso ofrecemos el sacramento de la confesión de un modo especial también a ellos. Y cuando se fue ahora todo este mes, cuando se celebra el mes de junio, tenemos las oraciones del Corazón de Jesús todos los días al finalizar también la Santa Misa. Yo le puedo decir que yo he visto, por ejemplo, conversiones inesperadas, que significan, personas que comienzan a venir a una misa y que ellos estaban alejados de Dios mucho tiempo y te piden sacramentos, te piden regresar a la confesión,
y luego pues en una misa del Corazón de Jesús, que se te acerca al final de la misa un joven y te diga que él estaba alejado de Dios y que si le puedo confesar, pues yo para mí eso quedo impresionado, porque esto ya me ha acontecido. Sí. Y entonces, incluso una vez me aconteció que después de la misa se me acercó un joven, yo estaba en el confesionario, y se acercó un joven y entonces le pregunté si quería confesarse y él me dijo, bueno, yo no sé qué es eso porque yo soy protestante, me decía él, pero bueno, yo vengo aquí, había asistido por primera vez a una misa y ya se había ido para el confesionario, entonces ahí tuve que orientarle a que había que recibir una catequesis, prepararlo, en fin, fue todo un proceso para que él también, si realmente quería profesar nuestra fe católica, antes de confesar tenía que haber un proceso de preparación. Entonces, bueno, esto, digamos yo, en ese sentido, conversiones inesperadas, que de pronto el Señor dice, aquí no hay ninguna influencia humana, a no ser que el corazón de Jesús le esté atrayendo por sí mismo, ¿no? Sí. Y también recuerdo el caso de un moribundo, o sea, de un enfermo, que también llevaba mucho tiempo él sin confesarse, alejado de la iglesia, y estaba ya desahuciado. Y yo tengo una costumbre que es que cuando veo casos así, yo les pregunto, ¿usted antes recibió tal, usted qué practicaba antes? Ay, sí. Y es curioso cuando ellos te dicen, sí, yo iba a misa, yo practicaba, yo el viernes iba al Corazón de Jesús, yo ahí inmediatamente digo, es que esto no tiene explicación más que el Señor le está premiando ahora lo que un día practicó él cuando era joven, adolescente, ¿no? Entonces la gracia, esto también lo he visto, la gracia de una muerte serena y reconciliada en la gracia. Y me ha tocado darle no solamente la confesión, es que no tenían ningún sacramento. Uy, Dios mío. Y el Señor se aprovechó, o sea, se había quedado con el bautismo y no le faltaban todos los sacramentos. Sí. Entonces, bueno, estos casos también me ha tocado vivir aquí en la parroquia. Y otra cosa muy bonita, que es que de vez en cuando hay personas que hacen la novena de modo particular. Sí. Hacen una novena al Corazón de Jesús, pero bueno, para mí es emocionante cuando de vez en cuando se te aparece una familia y dice, vengo a cumplir una promesa. Yo digo, ¿qué promesa? No, es que le he rezado al Corazón de Jesús y me ha concedido tal gracia. ¿Qué gracia? Pues ha sido la conversión. Uno no veía a un pariente hacía muchos años y años que no veía un pariente, y después de tantos años se ha encontrado con ese pariente, lo han reencontrado de nuevo. Y un caso judicial también que me contaron, que después de muchos años que estaba paralizado completamente, fue resolvido favorablemente después de haber hecho esta novena al Corazón de Jesús. Qué bien. Entonces venían ellos a cumplir la promesa que se habían comprometido, y ellos hacen diversas promesas, ofrecer una misa, algunos he visto que han prometido entrar de rodillas en el templo, caminando. Entonces, bueno, cada uno se siente impulsionado e inspirado a hacer diversa práctica de piedad. Sí. Bueno, padre, Bueno, ¿qué pasó con este chico? Estaba yo pensando con el protestante. Al final, bueno, se bautizó y todo, ¿no? Bueno, este joven, él lo introducimos en la catequesis, pero la verdad es que él después él se mudó de aquí de la parroquia. Entonces él después él mudó. Aquí sí, es una ciudad que yo le digo que siempre se está renovando. Usted ve personas nuevas porque llegan muchos de lo que llaman aquí la Rosa del Campo, y van y vienen, y entonces a 2 o 3 años se están mudando constantemente. Sí, son ciudades de estas que van.
Sí, ¿qué nos iba a decir, Padre, antes de que nos quedan como unos 3 minutitos para también hacer las Ave Marías con usted y la bendición? Nos iba a decir algo, ¿verdad, Padre? Bueno, yo lo que quiero decir, amor, también de conclusión, sería bueno que quien dude, si alguno duda todavía, yo le desafío a que lo ponga a prueba al corazón de Jesús, ¿no? Yo recuerdo cuando en la vida del Padre Pío de Pietrelcina, uno aprende de los santos, ellos son desafiantes. Sí. Se cuenta una anécdota de una mujer que le dejó en un altar un niñito que estaba medio parapléjico. Le dijo, aquí te lo dejo hasta que me lo cures. Y ante los ojos del Padre Pío, aquel niño parapléjico se curó. Y aquellas mujeres que la fe, en la cuestión de fe, es que sin fe todas estas promesas no tendrían cumplimiento. Así es. Por eso uno de los elementos esenciales, nuestra confianza. Como le dice Jesús a Santa María, es omnipotente, aquel que desconfía enteramente de sí para apoyarse únicamente en mí. Qué bonito. Esto es fundamental. Sí, en la medida en que tú desconfías de ti, más te apoyes totalmente en el Señor, Él obrará. Así es. Qué bonito, el último colofón ha sido el mejor. Bueno, todo ha sido muy precioso el programa, pero esto último es en la medida en que desconfiemos de nosotros y nos apoyemos totalmente en Jesús, en esa medida Él actuará. Qué bonito. Pues Padre, vamos, si le parece a usted bien, qué bonito los programas con el Padre Miguel Ángel, bueno, con todos nuestros invitados, porque luego me escriben, perdónenme, tengo 3 hojas de correos que aún no he podido decir al aire, pero algún día, en estos días los voy a decir. Todos me agradecen los programas, me dan gracias por los invitados. Bueno, les agradezco yo a ustedes también que sean tan fieles oyentes. Bueno, vamos a las 3 Ave Marías, las vamos a rezar en una para que el Padre le dé tiempo a darnos la bendición. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, por la sabiduría que te concedió el Hijo y por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, Padre Miguel Ángel, que ha sido un programa muy bonito, creo que el corazón de Jesús está muy contento de que, bueno, nos podamos consagrar. Voy a ver si tengo por ahí una consagración para ofrecerla a nuestros oyentes, pero déjenme primero buscarla para ofrecérsela. Bueno, Padre, pues esperamos entonces su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes. Amén. Amén. Bueno, pues lo prometido es deuda. Después de este programa tan bonito, le damos las gracias, Padre, por habernos acompañado. A ver si el próximo mes también lo hace, porque realmente nos enfervoriza y nos anima a ser devotos, consagrados al corazón de Jesús. Muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel. Hasta luego. Adiós, Padre. Bueno, y yo voy a investigar, bueno, ya la tengo, pero voy a, para ofrecerla en un programa, lo voy a hacer el primer viernes de julio, para el que desee me pide la consagración al corazón de Jesús, la imagen. Yo se lo voy a enviar para que todos nos consagremos a Él, porque miren lo que nos ha contado el Padre Miguel Ángel, es impresionante porque el corazón de Jesús es fiel a sus promesas. Bueno, nada más, que la Virgen y San José los acompañe siempre. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?
escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.